Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas bendiciones a todos los que nos están viendo. Es una alegría, una bendición y hoy estamos aquí compartiendo con otro hermano en Cristo, otro hermano en la fe y sabemos que Dios está trayendo una palabra fresca, una palabra renovada y sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas en este tiempo y damos gracias a Dios y yo quiero presentarles el día de hoy a un amigo que nosotros apreciamos mucho y desde ya lo bendecimos, Pastor Adalberto. Su nombre es Adalberto Macario, él es pastor y es un gran amigo de nosotros también y pues le dejamos el tiempo, pastor, y sabemos que Dios va a poner palabras poderosas en su boca. Muchas gracias, amado Pastor Edwin. Es un honor también el poderles saludar y, bueno, no nos conocemos hablando de toda la generalidad y de todos los que van a estar viendo, pero el Señor les conoce. Y creo firmemente que este tiempo, como justo se ha dicho, tiene una gracia maravillosa de Dios. Así que estamos para servir. Eso es lo que el Señor nos permite y vamos, avancemos en lo que Dios tiene para este tiempo. Amén, gloria a Dios. Pues es una bendición el poder compartirles un tema muy especial, un tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones y sabemos que Dios está preparando al pueblo de Dios, pero aquí la pregunta es, ¿será que realmente el pueblo de Dios está preparado para el rapto? Una de las preguntas que yo he hecho muchas veces, cada vez que he estado en alguna conferencia o me han invitado a predicar, y yo le digo a la gente, ¿qué haríamos si en este momento el cielo se abriera? Y escuchara, y algunos escucharan la voz de Jesús decir su vida acá. ¿Será que realmente estamos preparados o realmente esto nos sorprendería? ¿Saben una cosa? Este es un tiempo en el que nosotros estamos viviendo donde muchas circunstancias están cambiando, muchas circunstancias están dando un giro inesperado y realmente la palabra del Señor nos dice que muy pronto es la venida del Señor, muy pronto ocurrirá el rapto. Pero nosotros debemos de conocer los tiempos, nosotros debemos de estar preparados y debemos de estar velando realmente porque muchas cosas están cambiando. No solamente la pandemia que estamos viviendo hoy en día, que realmente esto vino a revolucionar nuestra forma de vivir, hasta la manera en que nosotros compramos, hasta la manera en que nosotros podemos reunirnos, porque igual hay muchas características dentro de las iglesias que se están cumpliendo hoy en día, pero es porque tenemos que cumplir con la ley de tener una separación, de tener ciertos cuidados higiénicos y de tener la boca tapada, pero realmente la pregunta es, ¿será que realmente nosotros estamos preparados? ¿Será que hemos estado recibiendo la palabra correcta del Señor? ¿Será que nosotros estamos viviendo realmente como Dios quiere que nosotros estemos viviendo? Saben, muchos cambios han estado sucediendo en la política, no solamente aquí en Guatemala, sino a nivel internacional. También han estado poniendo leyes que realmente en lo personal yo me he estado asustando, me he estado asombrando, porque como que ya está empezando una persecución de la iglesia aquí en Latinoamérica. No se había visto de esa manera. Se había visto en Corea del Norte, en China, en los países árabes, en África, pero no se había visto aquí. Realmente han estado empezando leyes donde estamos empezando a tener una limitación. Pero, Pastor Adalberto, queremos compartir también ese tema. Yo sé que Dios está poniendo palabra en su boca y realmente estaremos preparados para la venida del Señor como pueblo de Dios, pueblo en Cristo. La interrogante es muy latente. Podríamos resumir una respuesta en decir no, así, directamente no. No, ¿en qué sentido? Creo que la turbulencia de la vida, el sube y baja, le llamo yo, demuestra o saca a luz lo que verdaderamente hay en el corazón del ser humano. Por ejemplo, es bastante notorio cómo desde el año pasado empieza lo que justo decías, Pastor, un proceso de pandemia y honestamente muchos pensaron en ese momento que ya la venida del Señor estaba y su corazón se tornó, pero de un lado a otro. Pero conforme fue pasando el tiempo, una vez más vuelve a salir a luz
lo que realmente hay en el corazón del ser humano y se vuelve a acomodar. Ahora, había algo ahí dentro de la plática introductoria que decías, pastor, y es el asunto de si se ha recibido palabra o no. La respuesta es sí se ha recibido palabra. Yo creo que de una u otra manera Dios ha venido hablando al hombre, lo ha venido haciendo. Él es Dios, Él es Dios. Una pequeña anécdota que tengo en lo personal con respecto a este desarrollo, y sé que es un diálogo, es una forma de presentar lo que tenemos en el espíritu, pero hace un par de años, curiosamente lo digo, en varios de los servicios, de los cultos que desarrollamos como iglesia, salió de mi boca, y recuerdo varias ocasiones, decir, va a venir un momento, va a haber un momento en la historia de la humanidad que los templos se van a cerrar. Así, lo dije, lo dejé ir, no hice mayor comentario. Pero reflexionando en eso que salió de mi boca, días después, semanas después, tal vez meses después, en otro culto, vuelve una vez más a surgir ese pensamiento y lo vuelvo a decir, solo que ya de esta manera. Algo va a suceder a nivel mundial que va a haber un cierre de los templos. Estoy hablando de los tiempos y de los templos, perdón. Y miren, de verdad, otra vez, pero fue como 3, 4 veces y solamente, sin mayores comentarios. Pero en medio de todo eso decía, Dios va a hacer algo con la humanidad para atraer su atención porque estamos demasiado acomodados. Bueno, pero después pensé, ¿cómo? Si en diferentes partes del mundo hay diferentes horarios. Entonces, ¿cómo va a ser que en unos lados se cierre y en otros lados no se cierre? Pero el 2019 como cierre de año y el 2020 como le llamamos y lo tendremos presente en nuestra memoria, sucedió eso, sucedió el hecho de que justo en un 99%, me atrevo a decir, se cerraron los templos. Ahora, ¿está preparado el corazón del cristiano, del creyente para la venida del Señor? Sigue latente, sigue latente. Yo sé que hay de seguro palabras en tu espíritu, pastor. Sí, y a mí me gusta algo. Realmente, a mí me gusta seguir en YouTube a varios pastores reconocidos y a otros que tal vez para algunos no sean muy reconocidos, que hablan mucho de la venida del Señor. Y a mí me llama la atención algo. Comentaba, este pastor es un pastor de Ecuador y él decía que ahora ese tiempo se ha estado predicando la palabra. ¿De qué manera? Y como decías, hay un mover en la palabra del Señor de que se está dando la palabra. Ahora, la interrogante es si la gente lo está recibiendo o lo quiere realmente recibir. Y eso es algo que cambia mucho, pero hoy en día yo he estado viendo cómo muchas páginas en internet de redes sociales han estado siendo cerradas, clausuradas. Y han estado siendo clausuradas, ¿por qué? Porque se está hablando de Dios, se está hablando de Cristo, se están tocando temas que realmente podría yo decir a la élite no le gusta, porque hay un mover a nivel internacional que quiere callar la boca de los hijos de Dios, que quiere callar la boca de nosotros los cristianos. Pero, ¿saben una cosa? Algo que a mí me gusta bastante es que Dios es Dios. Dios fue Dios en tiempos pasados. Dios es hoy, Dios es en el futuro y es algo que nunca va a cambiar. Y Dios, la mente de Dios es mucho más avanzada, mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es que la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él y Él va a hacer o va a traer un mover espiritual para que la palabra pueda llegar a toda carne, a toda criatura, a todas las personas posibles. Y es algo bien interesante lo que estabas comentando, porque realmente el pueblo de Dios, ¿cómo realmente nos encontramos hoy en día? Yo creo que hoy en día es un tiempo para reaccionar, para meditar y para tener eso en mente de saber que nosotros debemos ya de reaccionar, ya debemos de dejarnos de las comodidades, ya debemos de dejar de tener esa pereza espiritual hoy en día, porque hay muchos cuando dicen en la iglesia,
El día sábado, por ejemplo, vamos a tener un culto de oración, todos los hermanos quienes se apuntan. Y no me dejarás mentir, pero hay muchos que levantan la mano y todos, gloria a Dios, y ahí vamos a estar. Pero el día que llega el día sábado, a veces hasta solo 4 o 5 hermanos se encuentran orando fielmente. Nadie quiere sacrificarse, nadie quiere dar ese plus, nadie quiere dar esa pauta de tener un encuentro cercano con el Señor. Muchos quieren los milagros, pero no quieren tener esa intimidad con el que da los milagros. Muchos quieren recibir esas bendiciones, pero no quieren tener la intimidad con el Dios que da las bendiciones. ¿Y cómo podríamos caminar nosotros de esa manera? Ahora, volvemos a la pregunta, ¿será que realmente estamos preparados? Queremos todo lo que Dios nos da, pero no queremos tener intimidad con el que nos va a salvar. Entonces, aquí es la pregunta, ¿será que seguimos nosotros en ese camino? Yo quiero compartirte un versículo muy poderoso que habla en Oseas capítulo 10, versículo 12, que dice, sembrando para vosotros según la justicia, cegado conforme a la misericordia, romper el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñaros justicia. Es tiempo de que nosotros busquemos al Señor. No podemos seguir realmente con esa pereza espiritual. Pero, pastor, cuéntame, ¿será que cómo debemos de reaccionar, cómo el pueblo de Dios tiene que reaccionar? ¿Cómo debemos nosotros de decirle al Señor, Padre, dinos, queremos escuchar tu voz, queremos reaccionar realmente, porque yo sé que van a venir tiempos aún más difíciles, tiempos aún más peligrosos y tiempos que nos pondrán a nosotros entre la espada y la pared? Creo que lo primero que hay que centrar en nuestro espíritu es qué dice la palabra del Señor. Por ejemplo, me llama la atención el libro de los Hechos, capítulo 1, porque básicamente es ahí donde, a mi parecer, se abre toda una panorámica del antes, dentro y después de la vida de Jesús. Amén. El después, por supuesto, ya es el acontecimiento donde empieza todo el proceso para su regreso. En fin, pero los versos 9 al 11 de Hechos, capítulo 1, dice de esta manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y entonces viene una palabra muy poderosa. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué está sucediendo en esta palabra? Por supuesto, el doctor Lucas está haciendo algo muy profundo en lo que es el aspecto de la escatología. Lo está haciendo muy profundo, pero a la vez lo está haciendo muy práctico. Ahora, veo algunas pequeñas cosas dentro de ello. Pequeño porque el tiempo para hablar de esto necesitaríamos mucho tiempo. Pero aquí hay algo que me llamó la atención. Dice, ellos tenían puestos sus ojos en el cielo. Ciertamente el hombre está pendiente de las señales. Ciertamente el hombre tiene puestos los oídos dentro de todo este accionar de la vida. Ahora, la pregunta es directa. ¿Estará preparado el pueblo cristiano para la venida del Señor? ¿Dios sigue hablando? Sí. ¿Tiene el hombre puesto su mente en todo ello? Ay, ay, ay. Bueno, una anécdota dentro de esto que a mí me llamó la atención en algún momento de la vida es el aspecto de los deportes, en el sentido del fútbol, que para nosotros acá, los guatemaltecos, que no mucho va bien, pero igual, ¿verdad? De todas maneras, el hombre celebra. Pero me llama la atención cuando el primer encuentro de los equipos se dan, la expectativa de un principio y en la mente de un final, y por supuesto empiezan los partidos o los juegos, en fin. Pero me llama, yo no soy así un fanático de fútbol, no soy un fanático, pero sí me llama la atención. Y entonces veo algo. El inicio de la temporada, qué algarabía, qué celebración.
Pero conforme va pasando el tiempo, muchos de esos equipos empiezan a bajar la guardia. Y lógicamente, todos aquellos que comenzaron con una algarabía se han ido quedando rezagados en el camino. Porque jugaron bien, pero no les fue bien en contexto del desarrollo del mismo, o jugaron mal y de todas maneras si les fue mal. Pero aquí viene la parte. Quierase o no, hay un punto de celebración al final. Entonces, esto es así de rápido. ¿Qué es lo que tenemos que tener puesto nosotros en nuestra mente? O sea, ¿qué debe de haber en nosotros? Porque lo que hay en nosotros va a afectar todo nuestro entorno sin decir palabras. O sea, los que nos conocen van a ver, estos cuates están esperando algo. Estos están con la expectativa de algo, porque se deja ver aún sin palabras, aunque automáticamente las decimos. ¿Está preparado el hombre, el cristiano, para la venida del Señor? Bueno, sigamos, porque hay palabras, siento yo, en ese sentido. Amén. Pues es una bendición realmente porque yo siempre le digo a la gente, por favor, cada quien inspecciónese a sí mismo, examínese realmente cómo se encuentra. Pongámonos a cuentas y yo creo que eso debemos de hacer todos los días, de examinarnos todos los días para estar a cuenta siempre con el Señor, siempre estar listos. A mí me gusta lo que dicen los scouts, perdón, me dicen lo que dicen los scouts. Dice, siempre listos. Ajá. Y ellos siempre están listos. Perdón. Y yo creo que uno, como hijo de Dios, como alguien que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, siempre tiene que estar listo. Siempre tiene que estar preparado en todo momento. Porque la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y uno cuando sale de su casa, uno sale confiado de que Dios le va a guardar su casa, de que Dios va a bendecirlo a uno. Lastimosamente han habido personas que cuando regresan a su casa, la casa vacía. ¿Y qué pasó? Y si ellos hubieran sabido, hubieran estado listos y no hubieran salido. Pero nadie sabe eso y gracias a Dios de que no sabemos realmente cuándo el Señor va a venir. Pero sí dice la palabra que debemos de conocer los tiempos en que sucederá la venida del Señor. Y es algo aquí bien interesante porque eso nos dice que nosotros debemos estar siempre como, ahí sí, con nuestras lámparas listos, preparados para saber realmente en qué tiempo sucederán todas estas cosas. Porque eso hace que nosotros estemos motivados para estar buscando al Señor, estar orando, estar leyendo la palabra, estar haciendo vigilia, ayunando, realmente comportándonos como unos verdaderos cristianos. Porque imagínate si supiéramos qué día va a venir el Señor. Yo creo que muchos estarían con esos nervios de que ya va a ser pronto la venida del Señor y todos nerviosos y todos desahuciados y tantas cosas pasarían. Otros estarían acomodados haciendo barbaridades y ya saben que si mañana viene el Señor, hoy en la noche me arrepiento, pido perdón por todo y mañana nos vamos. Pero eso es lo que le da emoción a la vida, de tener esa comunión constante con el Señor, porque eso significa que tenemos una relación con nuestro papá, tenemos una relación con Dios. Y es algo que a mí me llama mucho la atención también, porque dice en Lucas capítulo 12, versículo 35, estar siempre preparados y mantener las lámparas encendidas y ser semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresen cuando regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir hay revelación. En verdad os digo que se seguirá para servir y los sentará a la mesa, acercándose, les servirá. Imagínense eso. Dios nos está preparando la mesa para que nosotros entremos a las bodas, que estemos pero con ese gozo, con esa bendición de poder estar en la presencia del Señor. Pero ojo, tenemos que estar preparados. Por eso que yo siempre digo, debemos de examinarnos, debemos de hacer conciencia. Y la palabra dice, el que esté limpio,
límpiese más. Y, y eso también es un parámetro para que nosotros podamos ayudar a más gente. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué papel debemos nosotros como pastores o qué función debemos nosotros de cumplir para poder ayudar al pueblo de Cristo? Bueno, yo creo firmemente que como líderes marcamos marcamos la ruta. Definitivamente lo que de nuestra boca por medio del corazón salga va a influenciar bastante a la gente. Como líderes somos influenciadores, así de una vez. Entonces, creo que hay una participación muy directa del pastor hacia la congregación que tiene. Claro, hoy lo decías, pastor, hace un momento, de que también pues se puede seguir a varios ministros fuera del país. Hoy se tiene esa tendencia, gracias a Dios, pero creo que localmente cada uno de nosotros somos responsables, así de una vez, somos responsables hasta cierto punto de qué está transmitiéndose a las personas. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos esa, ¿cómo llamarle? Esa expectativa de la venida del Señor. Estoy hablando de la persona del ministro. Cuando nosotros manejamos esa expectativa, lo van a notar los demás. Ahora, no cayendo propiamente en un aspecto de religiosidad, porque lamentablemente la religiosidad está obstruyendo la vida de montones, porque aquí viene una parte importante del mensaje. O les metes miedo, pero cuando se termina ese miedo, se van. Porque descubrieron que era solo miedo. Mire, arrepiéntase porque si no te se va al infierno, que montón de cosas. No. Sino la certeza, la seguridad de lo que la palabra está diciendo. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el pasaje de Apocalipsis capítulo 22. Recordemos que es el libro de revelación, pero en esta porción deja detalles que de seguro voy a ir compartiendo en los minutos que todavía tenemos. Pero, por ejemplo, Apocalipsis 22, 12 al 14 dice: he aquí yo vengo pronto. Bueno, esas son palabras muy directas. He aquí yo vengo pronto. Entonces, como ministro, yo tengo que estar alerta. Y como estoy alerta, automáticamente se transmite. Pero dice: y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Aquí viene una palabra bien tremenda: según sea su obra. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Amén. Pero aquí Juan, él está escribiendo por medio del Espíritu de parte del mismo Señor, que él viene pronto, que hay un galardón para los que están metidos en la obra. Pero dice, verso 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y entonces afirma, 14: bienaventurados los que, justo lo dijiste hace un momento, lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Regreso entonces a la pregunta: ¿cuál es el papel de nosotros? Presentar el evangelio puro, no con el tinte, vuelvo a decir, porque en lo personal yo lo he visto, no un evangelio de religiosidad que solamente cautiva la mente de la gente. Entonces, cuando compartes una verdad de la palabra, el creyente va a estar con expectativa de que Jesús va a volver. Y esa expectativa le va a llevar, o esa expectativa del regreso del Señor, le va a llevar para que su pensamiento, la vivencia, la conducta en todos los sentidos esté presente. Y aquí viene algo más. Y ahí luego seguimos, porque yo creo que hay más dentro de tu corazón, pastor. Pero aquí viene algo. Nosotros hemos caído en un aspecto religioso. Nosotros como pastores, estoy hablando de liderazgo, donde muchas veces nosotros encuadramos a las personas que solamente se puede encontrar el Señor en X o Y lugares. Por ejemplo, uno de los lugares típicos, los templos. No sé por qué lo hablé, pero mejor deberíamos de hablar del mensaje de los templos cerrados y de los templos abiertos.
Porque la gente cuando llega y entra a un auditorio, a un templo, a una iglesia, como se le llama comúnmente, ¡ay! Sienten algo precioso. Pero ¿qué en su trabajo? ¿Qué en su área profesional? ¿Qué en su casa? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué con las relaciones sociales que maneja? Vuelvo, ¿cuál es nuestro papel? Infundir en ellos esa confianza que estén donde estén, y cuando la venida del Señor se presente, y que gloria a Dios, lo digo así, gloria a Dios, que no sabemos el día, porque también tengo metido eso en mi mente. Si Él dijese de aquí a 2 años y nos da específicamente fecha, hora, lugar y todo, ay, vivimos como todos los demonios, y un tiempecito antes, si es que estamos vivos todavía, ¡pum! Santitos y toda la cosa. ¿Cuál es nuestro papel? Sembrar una palabra de verdad. Esa es la responsabilidad. Amén. Bueno, yo te hacía esa pregunta porque actualmente en los países de primer mundo, los pastores están empezando a ser muy presionados y yo creo con todo mi corazón que la situación se va a empezar a volver más difícil. Y Así. créanme que vamos a llegar a un punto donde vamos a ser presionados de tal manera que muchos van a claudicar en la fe o van a mentir dándole lugar al mundo para poder continuar predicando. Y ahí es donde a mí me llama mucho la atención porque precisamente hace como unos 15, 20 días, dos predicadores muy conocidos, y no los menciono porque igual por respeto, fueron confrontados por las nuevas leyes que empezaron a funcionar. Y lo más triste de esto es de que se retractaron de lo que habían dicho en la palabra, los confrontaron a una multa o a encarcelarlos. Y estoy hablando en países donde han sido países cristianos por cientos de años. Y me llamó la atención porque después salieron hablando, retractándose de lo que habían dicho y empezando a decir cosas que se salen del asunto. Y a mí me llamó la atención porque uno de ellos mencionó que ahí sí, con tal de seguir adelante, de retractarse, con tal de que no fuera multado o que fuera encarcelado, dijo que todos éramos cristianos, incluyendo a cierta gente de ciertas organizaciones para no tener ese problema. Y yo digo, la palabra de Dios no habla eso. La palabra de Dios dice que los que hemos recibido a Cristo tenemos el derecho a ser llamados hijos de Dios. Y los demás somos criaturas del Señor, pero eso lo debemos entender en la palabra de Dios. Y a mí me llamó mucho la atención eso porque yo digo, si ya empezaron algunos pastores a retractarse de lo que habla la palabra, ¿qué pasará cuando lleguemos a países del tercer mundo? Porque si países del primer mundo ya iniciaron con leyes para presionar, dijeron, hay una organización que es a nivel mundial, y lo voy a mencionar porque yo creo que esto nos incumbe a todos, la ONU. Ellos dijeron que ya tienen un listado de gente que iba a estar, digamos, como un odio hacia ciertas organizaciones que están empezando a levantarse hoy en día. Organizaciones, ONGs, iglesias, personas que estén en contra de estos movimientos iban a ser sancionados duramente e iban a ser encarcelados. Ahora, si ya empezaron en los países del primer mundo, ¿qué va a pasar cuando lleguen a países del segundo o del tercer mundo? Hay muchos que van a claudicar. Y yo creo que este es el tiempo en donde nosotros debemos de trabajar arduamente, de dar la palabra, de ayudar a la gente para que cada persona tenga cimientos, tenga esa estructura fuerte en el Señor, en el Espíritu, para saber qué van a hacer, cómo se van a confrontar, porque va a llegar un momento en donde vamos a depender solamente de la voz de Dios. Ya como tú bien lo decías, va a llegar un momento donde las iglesias como templos van a ser cerradas, porque la palabra dice que en algún momento ya no va a haber más palabra. En algún momento ya vamos a estar como que ya vamos a tener tanta limitación
que vamos a estar predicando solamente en nuestras casas o inclusive una llamadita a los hermanos, miren, la palabra dice, Dios les bendiga, vamos a orar un rato o inclusive vamos a estar limitados en estas plataformas. Va a llegar un momento en donde vamos a solamente lo que hemos recibido, lo que podemos leer en nuestros hogares, vamos a estar. Pero mientras tengamos el espacio, mientras podamos ayudar y bendecir, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir platicando sobre eso. Y bueno, te dejo algunas palabras más que nos puedas compartir. Es bastante interesante lo que se puede decir el mundo está haciendo, y vuelvo a repetir en este sentido. Está básicamente, al confrontar al cristiano, sigue revelando lo que realmente hay dentro. Ahora, a mí me llama la atención propiamente cuando se trata de todo este movimiento de situaciones que se están dando, y propiamente nosotros, algo venía muy fuerte en mi espíritu. La salvación es individual. La salvación es individual. Hay palabra muy directa que confronta a una realidad personal. Por ejemplo, si se trata de liderazgo, dice, cuando Pablo le habla a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué razón? Por lo que justo se dijo hace un momento. Las presiones de afuera están llegando, y solamente aquel cristiano, aquel creyente que tiene fundamento en la palabra, no va a negar su fe, no va a cambiar de ruta, sino se va a mantener no importando lo que venga. Si regresamos un poquito, ¿qué sería? Un poquito de unos 2000 años, 1000 y algo de años, cuando los apóstoles entran ya a fungir el papel como ministros, líderes, la iglesia empieza a tener un crecimiento sorprendente, con un Paulo ya en lo que es la avanzada. Ahí empezó a darse ese tipo de persecuciones. De hecho, cuando vemos las cartas paulinas, las cartas generales, no son más que esa advertencia para la gente de ese momento. Son la palabra de ánimo para la gente, para el cristiano de ese momento. O sea, eso ya ha venido de años, pero ellos, hablo de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles, ellos se estuvieron en una línea. Ellos estuvieron ahí. Por ejemplo, Pablo, Juan, perdón, leímos de él el Apocalipsis capítulo 22, pero realmente ¿en qué condición murió? ¿En qué condición vivió sus últimos días? Y no solo él, sino cada uno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque había una palabra directa que tales acontecimientos iba a venir. Entonces, ¿qué nos toca hoy? Porque sigue latente las preguntas, y una de las ponencias es si el pueblo cristiano está preparado. Eh, deberíamos, deberíamos, pero creo que dentro de las oportunidades que Dios está permitiéndonos, como el Padre amoroso, él sigue aún muy, muy de cerca al hombre, al ser humano, declarando lo que la misma palabra dice, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, pero basado en eso, si no hay un fundamento, si no hay si no se excava en la vida espiritual para sellar eso, todas las situaciones que están por empeorarse a un nivel mayor, eso se va a dar, y se va a dar. Entonces, ¿qué nos toca? Creo que a mí me quedó muy pendiente la última pregunta que hiciste, Pastor, es ¿qué nos toca? Porque creo que hay mucha responsabilidad en nosotros, los muchos o los pocos que asistan a nuestros cultos. Hablo de lo presencial, hablo de lo más cercano, las 100 personas que hayan, las 50 personas que hayan, las 25 personas que hayan, las 2000 personas que hayan, las 10,000 personas que hayan, aún más, porque hay ministerios que sobrepasan esto. David Chow creo que está sobre los 2 millones o el millón de personas. O sea, hay ministerios fuertes como ministerios pequeños, si se le puede llamar. ¿Cuál es el papel? Concientizar constantemente al pueblo, pero a la larga, yo me paro en esta palabra. Primero, para el ministro, ten cuidado de ti mismo.
O sea, ¿quién más se conoce sino uno mismo? Y luego dice, y de la doctrina. ¿Cómo vamos a adquirir buena doctrina? Solo en la palabra del Señor. Yo declaro que hay buenos ministros, que hay pastores, hay de verdad una gracia muy general a nivel mundial, pero ninguno de ellos, ni yo mismo, me puedo comparar al principio y al fundamento que la palabra tiene. Porque al fin de cuentas no puedo llegar a decir, como dijo el pastor tal, como dijo el ministro tal, no, sino como dice la palabra. Porque como dice la palabra, voy a enfrentarme entonces ante las cosas que vengan. Es lamentable lo que está pasando con la cristiandad que está negando su fe, pero es parte de lo que está también escrito. Y eso es enseñanza para cada uno de nosotros. Muy interesante eso. Amén. Y ya para ir terminando, Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y hace todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y es bien interesante porque el Señor nos está hablando aquí de que nosotros debemos de despertar en el letargo, en el sueño, en la pereza, en la posición en que nos encontremos. Y es tiempo de reaccionar, es tiempo que analicemos realmente cómo está nuestra vida, que hagamos conciencia y que podamos no solamente ayudarnos a nosotros mismos, por decirlo de esta manera, sino ayudar también a nuestra familia, ayudar ahí sí a todos los conocidos, gente. ¿Saben? Y algo bien interesante y bien importante que yo quiero comentar es de que Mateo capítulo 28 del versículo 19 y 20, yo creo que es el ministerio que todo mundo tenemos, que es de ir y hacer discípulos a las naciones. Y eso es para todos, debemos de evangelizar a todo mundo. Y quienes nos estén viendo, evangelicemos, prediquemos la palabra del Señor. Va a llegar un momento en donde realmente ya no se va a poder, va a ser difícil hacerlo, nos vamos a arriesgar con tal de hacerlo, pero yo creo que tenemos que hacerlo porque igual no podemos claudicar, no podemos ahí sí volver atrás. Dice la palabra del Señor también que o somos amigos de Dios o estamos en contra de Dios. Y eso es algo que para mí me deja en shock, porque yo volverme en contra de Dios, pero quiero que hagamos conciencia porque, como yo les decía, va a llegar un momento donde la situación va a ser difícil. Jesús mismo dijo que antes de su venida, todas las circunstancias, todas las situaciones iban a ser cada vez más difíciles. Y yo quiero decirte, pastor, ¿qué puedes decirle tú, darles unas palabras a quienes nos están viendo para que podamos realmente hacer conciencia y que podamos realmente saber en el tiempo en que estamos viviendo y qué podemos hacer? Ok. Enfatizo las palabras citadas de Apocalipsis porque está muy fuerte. Las primeras dice, he aquí, yo vengo pronto. O sea, si hay una palabra de advertencia, pero al mismo tiempo de ánimo, es eso. Él viene pronto. Aún así, contra todas las formas de pensar, tengo ya 80 años y hace muchísimos años dijeron que él ya venía y miren el tiempo que tengo, él viene pronto. Su tiempo no es similar al nuestro, hablando de esta vida. Pero Marcos capítulo 13, versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, aún lo dijo el maestro estando acá en la tierra, ni el Hijo, sino el Padre. O sea que ¿qué quiero decir con estas palabras? No hay una fecha, pero sí hay una certeza, sí hay una promesa, hay una verdad de que Él viene. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y entonces afirmamos lo que Mateo 25, desde su verso 1 hasta el versículo 13, hace como énfasis de la vivencia de las 10 vírgenes. O sea, podemos leerlo todo, pero se resume en esto. 5 estaban preparadas y 5 lamentablemente no. Entonces, ¿qué está diciendo esta palabra o qué palabra puedo dejar para los que están hoy con nosotros?
Dios sabe su tiempo, pero nos ha dejado una advertencia, una más. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice, es bien interesante lo que se escribió en Hebreos, y dice del verso 1 al 3 del capítulo 2 de Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mira cómo está esa palabra. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, veamos lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pero dice el énfasis introductorio a este verso 1 de Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y termina ese verso 1 diciendo, no sea que nos deslicemos. Así que, amados, amadas, en el nombre del Señor, ustedes que siguen esta red social, este ministerio que en la gracia del Señor se ha venido presentando para muchos ya, la pregunta va a seguir latente, pero la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Cada uno tiene respuesta. ¿Yo puedo dar una respuesta? No, pero realmente en el corazón de cada uno está la verdadera respuesta, y entonces, si no nos afianzamos de esta palabra, vamos a quedar muy cortos. Entonces, puedo decir abiertamente, la venida del Señor es verdadera. ¿Cuándo viene? Pronto. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar preparados. Vivir con esa expectativa maravillosa de que nuestro Maestro viene. Y teniendo eso claro, yo soy alguien que enfatizo mucho a la congregación. Nuestra vivencia no se va a remitir solamente a las cuatro paredes del templo donde nos congregamos, sino que vamos a estar bien presentes en todo lugar. Ahora le digo a la iglesia, ¿ya hubo cierre de templos? La venida del Señor, ahora me atrevo a decir que va a ser en un momento cuando no estemos congregados en algún lugar. Va a ser cuando estés trabajando, va a ser cuando estés haciendo esto, incluso va a ser cuando estés en el mercado o en el supermercado. Si estamos preparados, está ahí. Y voy a ir yo personalmente aterrizando en esto diciendo, hay una expectativa cuando alguien le va a visitar a uno, no sé si te ha pasado, pastor, pero que nadie, no anuncia, o sea, no anuncia, porque cuando se anuncia, miren, voy a llegar tal día, uno ya pues está preparado, ¿va? Pero hay amaneceres en la vida de uno cuando uno dice, como que alguien va a venir. O sea, hay algo. Y justo o en la tarde de ese día o al día siguiente, un amigo o un familiar aparece y dice, alarán, pero yo lo presentí. Yo le digo a la congregación, para los que estamos conectados con el Señor, va a haber algo, la atmósfera, la vivencia, va a ser tan preciosa que vamos a decir, no, ya está, ya llegó el tiempo, ya es el tiempo. Aunque muestra el capítulo 25 de Mateo con las 10 vírgenes, se durmieron, porque se durmieron, pero estaban preparadas 5 de ellas, y a la hora de que pam, se toca, estaban ya ahí con esa gracia de parte de Dios. Así que, amado, de verdad Dios siga prosperando el ministerio que han venido desarrollando. Mis amados que están conectados a esto, también estemos preparados, no vivamos una vida religiosa, porque honestamente los religiosos van a ser engañados y en algún momento van a tener que negar la fe que han tenido. Pero si hay una vivencia con Cristo en todos los entornos de nuestra vida, aún cuando nos toque eso, si nos lograra tocar de ser confrontados ante una realidad mundial o local, preferir o ir a la cárcel o negar a Jesús va a depender de cada uno de nosotros. Así que ánimo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. De veras es una bendición haberte tenido acá. Pues la verdad que
Como dijiste, para todos los que nos están viendo, hagamos conciencia, analicemos, oremos, busquemos al Señor mañana, tarde y noche como lo hacía Daniel y comprometámonos realmente, porque yo creo que parte de esa realidad es que nosotros seamos comprometidos, que tengamos ese compromiso y no estamos comprometiéndonos con un pastor, con un ministerio X, comprometámonos con el Señor, porque si nos agarramos de las manos del Señor, tenemos todas las de ganar. Gracias por tus palabras, gracias por lo que Dios ha puesto en tu corazón, pastor. Muchísimas gracias. De veras, para todos los que nos han estado viendo, que Dios les bendiga, es una bendición. Y yo quiero hacerte una invitación el día de hoy. Si tú no has recibido a Cristo o quieres reconciliar, yo quiero que cierres tus ojos en donde quiera que te encuentres. Vamos a hacer una pequeña oración que yo sé que esto va a determinar tu futuro, va a ser algo que Dios va a tocar tu corazón y te va a bendecir. Señor Jesucristo, gracias en este día. Gracias porque tú estás haciendo una obra perfecta. Te pido que bendigas a mis hermanos y te pido en el nombre de Jesús que quienes están conectados y quieren recibir a Jesús el día de hoy, repitan esta oración. Señor, yo vengo delante de ti, Gracias. vengo a entregarte y a pedirte perdón por mis pecados. Te pido y te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias porque el sacrificio que hiciste en la cruz no fue en balde, sino fue para rescatarme. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido también que delante de ti vengo a reconciliarme, vengo a hacer el nuevo pacto contigo, Señor, para poder caminar en santidad, para poder caminar como tú quieres, Padre. Gracias te damos, Señor, en este día y gracias porque hay fiesta en los cielos, porque hay gente siendo restaurada y hay gente recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les Gracias. bendiga a todos mis amados, muchas bendiciones y si no se han suscrito a este canal, suscríbanse para seguir recibiendo más videos que yo sé que van a ser de mucha bendición para sus vidas. Compártanlos con familiares, amigos, porque sabemos que tenemos que compartir la palabra del Señor, tenemos que ser parte de ese crecimiento del reino de Dios. Que Dios les bendiga a todos y nos seguimos viendo en un siguiente video. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas noches.